¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada más estoy esperando que los gatos terminen de acomodarse para empezar. Igual yo creo que me voy a poner algo porque ya hace frío y nada más traigo una playera. Bueno, pantalón y todo, pero tengo frío. No tardo. Hola. What's happening? ¿Qué tal? Es que tengo aquí al Simpnux. Entonces vamos a comenzar. ¿Preparados? Pues solamente vamos a estar tú y yo. Nadie más. LOL. Ja 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 ja. Creo que ahí le estoy subiendo el volumen. Creo. No sé. La verdad no sé si le estoy subiendo el volumen o no. Espero que sí. Espero que esté a un muy buen volumen.
Es que tengo aquí al Sir James en el teléfono. Ando leyendo porque pues ya me contó a mí lo que pasó, lo que tú no me tenías que haber contado. Él ya vino a contarme. Ya vieja chistosa. No me acuerdo dónde nos quedamos. Listo. A todo esto, en la granja, Amy contó todas sus dudas acerca del pozo y de lo que en él se escondía. Estoy a nada de estornudar y es frustrante. No tiene nada más. A todo esto, en la granja, Amy contó todos sus dudas acerca del pozo y de lo que en él se escondía, sin suponer siquiera que los hombres de la policía decidirían hacer una prolija investigación de inmediato. Ya caída la noche, y su única obsesión consistía en marcharse lo antes posible a su casa. Robótico. A ver, déjame escuchar esto.
fin. Yo sé, yo sé. Ahí, creo que ya. Creo que ya. Ahí. Prueba, prueba, prueba. Lo prueba. Ahí está. Creo que ya. Creo que ya queda. Wow, 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 wow. Hola, hola. Dame un segundo. Listo. Hola. Ay, Pivot, muchas gracias por el follow. Te estoy teniendo aquí unos detallitos con el micro. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Estoy teniendo unos detallitos con el micrófono porque dice aquí nuestro pequeño Lex que está metiendo un sonido robótico. Y realmente no hay mucho que yo pueda hacer al respecto. Aún pronto vamos a... Bueno, no, eso lo haré en otro momento. Vámonos a retomar nuestra lectura. Voilà. Muy bien. Pues continuemos nuestra lectura. Ya caía la noche y su única obsesión consistía en marcharse lo antes posible a su casa. No dejaba de mirar nerviosamente el brocal de piedra mientras volvía a referir a uno de los policías que Nahum temía que allá abajo hubiera algo terrible, tanto que fue el único sitio donde no se animó a buscar a Merwin y a Cenas.
El oficial a cargo ordenó que se comenzara con el vaciado del pozo para revisar el fondo y, estremecido de miedo, Amy fue viendo como balde tras balde el agua fétida iba empapando el suelo junto al brocal. Desde el primer balde, los hombres no pudieron contener los gestos de asco y finalmente optaron por cubrirse la nariz en un vano intento por sustraerse a las emanaciones. El nivel del agua no era muy profundo, por lo que pronto los hombres terminaron sus tareas. Efectivamente, allí estaba lo poco que quedaba de los esqueletos de Merwin y de Cenas, así como los restos de un venado, de un perro y otros pequeños animales. El barro sedimentado en el fondo parecía curiosamente poroso y burbujeante. Uno de los policías bajó hasta sus cercanías con ayuda de una cuerda. Al introducir un palo en aquel magma, verificó que podía introducirlo casi ilimitadamente sin encontrar un obstáculo firme. Ya había caído la noche, razón por la cual fue preciso conseguir unos faroles de la casa. Así llegaron a terminar con el trabajo que se habían propuesto, comprobando que no quedaba otra cosa de interés en el fondo. Luego entraron a la casa y se entregaron a comentar los distintos sucesos del caso de la antigua Sala Grande. Me da gusto, Beibot, esa es la idea, que vengan y descansen y puedan dormir. Si es que pueden dormir. Guácala tú, Alejandro. Hasta donde se filtraba por momentos la luz de una enigmática media luna que resplandecía en el cielo. En todos ellos cundía el desconcierto ante el terrible espectáculo del que eran testigos y ante la falta de alguna razón lógica que sirviera para explicar la misteriosa enfermedad que había devastado tanto las plantas y el ganado como a los desdichados Merwin y Cenas. No entiendo a qué te refieres con puedo hacer un momento inaudible. Generalmente el stream va a ser para terminamos esta lectura el color que cayó del espacio por H.P. Lovecraft. Y acabando esa lectura, lo más seguro es que paremos el stream. Puedes ver el stream de ayer para ponerte un poco más al tanto. Creo que el primero no se grabó. De todas maneras, aquí vamos a continuar. Todos estaban al tanto de las historias que circulaban por el pueblo, pero hasta ese momento ni siquiera se hubieran prestado a seria atención a nada que contrariase las leyes naturales de manera tan ostensible. De todos modos, parecía claro que el meteorito había envenenado el suelo, pero la muerte de las personas y animales que no habían ingerido nada crecido en las tierras contaminadas no podía atribuirse al meteorito. Debía haber alguna otra causa, tal vez el agua del pozo, tal vez. Por eso era razonable llevar algunas muestras para analizar.
consistentes de explicación para entender los desatinados móviles que habían llevado a los dos chicos de Nahum a arrojarse al pozo. Las acciones de ambos parecían simétricas, y lo que de ellos quedaba mostraba que se habían vuelto grises y quebradizos antes de expirar, porque todas las cosas tenían el mismo aspecto. El forense se hallaba sentado junto a la ventana del frente de la casa, y desde esa ubicación fue el primero en advertir la luminosidad que emanaba del pozo. Era noche entrada ya, y toda la tierra de los alrededores despedía la misma luminosidad, que por momentos se volvía más clara que los intermitentes ramalazos de luz lunar. Todo el resplandor parecía haber tenido origen en el pozo y se hacía particularmente perceptible sobre los charcos de agua que habían persistido en torno al brocal. El color de la luz era muy extraño, aunque a Amy le resultaba familiar. Lo había visto antes. Dio un respingo al pensar en lo que se escondería tras de él. Era el mismo color que había visto en el glóbulo quebradizo del areolita caído hace ya un par de años. Había vuelto a reconocerlo en la malsana vegetación crecida durante la última primavera, y le parecía haberlo reencontrado aquella diabólica mañana en la siniestra buhardilla, donde asistió a horrores que nunca lo abandonarían. Fue un brevísimo instante, mientras una densa y horrible varada de vapor lo rozaba. Momentos después, aquel maldito color reaparecía, esta vez devorando al pobre Nahum, y además, las últimas palabras de su vecino se habían referido al maldito color. Luego fue la estampida en el corral y el ruido de algo cayendo dentro del pozo. Ahora, en medio de la noche, el pozo expelía pálida y perezosamente un resplandor con aquel maldito matiz. Habla muy bien de Amy, de su entereza, el hecho de que en semejantes momentos se planteara una pregunta esencialmente científica. Le extrañaba experimentar idéntica sensación ante una emanación lumínica entrevista de día, proyectada contra el fondo de una ventana desbordada por un rutilante cielo matutino, y otra contemplada contra el oscuro fondo de la noche y del paisaje. Algo no era normal, algo contrariaba la lógica del sentido común. Súbitamente volvieron a su cerebro las palabras finales de su desventurado amigo. Viene de donde todo es diferente. Uno de los científicos me lo dijo. Los caballos habían quedado atados a sus arbustos resecos en las afueras. Comenzaron a relinchar y a piafar con desesperación. El hombre que manejaba la carreta se levantó para ir a ver qué les pasaba, pero Amy le salió al paso y tomándolo del brazo, le dijo entrecortadamente: «No salga, afuera hay algo que ni siquiera podemos imaginar». Nahum me dijo que en el pozo hay algo que le chupa la vida a uno. Dijo que debía de ser algo que escapó del glóbulo que estaba dentro del meteorito, aquel que cayó hace años. Dijo que quemaba y chupaba, que era una nube luminosa como la que ahora estamos viendo ahí afuera. Nahum decía que
que se alimentaba de todo lo viviente y que la fuerza la sacaba de la vida ajena. Su aspecto y comportamiento son totalmente diferentes a lo que existe en este mundo. Es algo que vino del más allá. Los hombres se quedaron absortos ante lo que acababan de escuchar, sin atinar a nada, mientras que fuera aumentada la intensidad de la luz en torno al pozo. Y los relinchos de los caballos llegaban al límite de lo espeluznante. El espanto se había apoderado de todos. A los 4 minutos montoncitos con rastros humanos, 2 adentro de la casa y otros 2 en las afueras. Se sumaba aquella implacable iridiscencia que salía del fango del pozo. Amy consiguió detener el cochero y evitarle, por lo menos, la misma experiencia que había estado sometido él cuando lo rozó el vapor cromático que escapó de la buhardilla. Inesperadamente, uno de los policías que se hallaba junto a la ventana soltó un grito entrecortado. Los demás acudieron hasta donde estaba su compañero y siguiendo su mirada fija en un punto del exterior. No existen palabras para describir cuanto vieron. Baste con decir que desde ese preciso momento fue imposible poner en duda los rumores que circulaban por la zona. Y si ellos no aumentaron en cantidad e intensidad, se debió al simple hecho de que esos hombres consideraron que era mejor no contar nunca lo que habían visto aquella noche diabólica. Debe consignarse apenas que en el momento no soplaba ninguna brisa, pero en la dramática calma de la noche, las ramas más altas de los desnudos árboles no dejaban de agitarse, se retorcían con un frenesí algo obsceno, con una furia imperiosa, en medio de una insania convulsiva, como si quisieran atrapar y desgarrar las nubes que entreatrapaban la luz de la luna. Parecían arañar el aire corrompido como movidas por una fuerza que les subía por las raíces. Pasó un largo momento antes de que los hombres recuperaran el aliento, precisamente con la llegada de una oscura nube que tapó por completo la luz de la luna y la silueta de las ramas convulsas. Pero la tregua fue pronto quebrada por aquel acongojado y ronco grito que en forma casi unánime salió de todas las gargantas. Lo ominoso no había desaparecido, sino que ahora, en medio de la más densa oscuridad del firmamento, los hombres vieron aparecer en las copas de los árboles infinidad de puntos en lo que se disgregaba la luminosidad infernal, conformando un espectáculo análogo al que podrían ofrecer los fuegos de San Telmo o las ráfagas de fuego que caen sobre los apóstoles en Pentecostés. Era una ordalía de luz como un enjambre de luciérnagas que, tras haberse cebado en algún cadáver descompuesto, se entregaban a una endemoniada danza, del todo impregnado por aquella indefinible presencia que tanto aterraba a Amy. Sobre el pozo, la luz alcanzaba el máximo brillo, produciendo en los desdichados observadores
alrededores la convicción de que algo en contra natura y fatal andaba allí. Ahora el pozo no solo brillaba, sino que la luz salía a raudales por él en un frenético chorro, del color maldito que parecía dirigirse directamente hacia el cielo. Al parecer Beibot no lo soportó. ¿Tú cómo estás, Alejandro? Tomemos agua. El veterinario fue el primero en reaccionar. Febrilmente se entregó a la búsqueda de algún travesaño resistente y una vez que lo encontró, atrancó la puerta con mayor firmeza. Con un gesto, ya que la voz parecía habérsele quebrado. Y me llamó la atención de sus compañeros sobre el aumento de la luminosidad en todos los árboles que se distinguían desde la ventana. Los caballos habían reanudado el paroxismo de relinchos, pero esta vez ninguno de los hombres consiguió coraje suficiente como para salir y ver qué les pasaba. En efecto, el resplandor de los árboles había aumentado considerablemente y las ramas ahora mostraban una anómala verticalidad. El armazón de madera del pozo, del que colgaba la cuerda, también brillaba. Atónito, uno de los policías descubrió que los cobertizos y unos panales de miel junto a ellos también se contagiaban del resplandor. Poco después se escuchó una estrepitosa batahola de caballos en estampida y los hombres pudieron verificar cómo la yunta de caballos había terminado por romper los arbustos donde habían sido atados, arrastrando en la huida el carruaje. El episodio hizo que al menos se reanudaran algunas nerviosas conversaciones y exclamaciones más articuladas. Avanza sobre todo lo viviente que encuentren en sus alrededores, nos observó el doctor. Nadie le contestó específicamente, pero el policía había bajado a desagotar el pozo. Agregó que le había parecido como si con su largo palo hubiese removido algo de extraña tangibilidad en el prótulo putrido lodazal del fondo. Pero no tocaba el fondo, solo había un cenagal burbujeante. Sin embargo, estoy seguro de que allí había algo al acecho. La voz del policía casi era acallada por los relinchos y cosas del caballo de Amy, que aún permanecía a orillas del camino. Por su parte, el propio Amy era presa de un rapto de incoherencias reflexivas que volcó en palabras confusas y masculladas.
viene de aquella piedra. Allí se apodera de todo lo viviente, chupa el cuerpo y el alma. Thad y Merwin y Zenas y Navi, Nahum, fue el último de todos ellos. Bebieron agua, los chupa y se vuelve más fuerte. Viene del más allá, de donde nada es igual que acá. Ahora quiere volver a casa. La fantástica columna de indescriptible color se retorcía sobre sí misma en un atroz espectáculo que luego cada uno de aquellos hombres referiría según su obnubilado entender. En ese entonces el caballo de Amy seguía atado al arbusto. Prorrumpió un relincho que resonó como algo más allá de cualquier bestialidad. Los hombres en la casa instintivamente se llevaron las palmas a los oídos, mientras que el horror de Amy se prolongaba en una incontenible náusea. Su sensibilidad ante lo que veía y oía había llegado al límite, cuando uno de los hombres se atrevió a mirar por la ventana. Descubrió bajo la luz de la luna al pobre animal boca arriba, inmóvil, entreverado con los destrozados restos del carruaje. No hubo casi tiempo para la compasión, porque uno de los policías llamó la atención sobre algo terrible que surgía ahora dentro de la propia habitación en la que se encontraban refugiados. No había ninguna lámpara encendida y, sin embargo, una ligera fosforescencia impregnaba la habitación. Come play, hola, bienvenido seas o bienvenida seas. Estamos leyendo El color que cayó del espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Se adhería al piso, al marco de las puertas y ventanas. Se desplazaba notoriamente por las vigas del techo, por los estantes de las repisas y estanterías, y pronto ningún objeto a la vista estuvo descontaminado. No te preocupes, jaja. También hace falta de vez en cuando poder romper con la lectura e interactuar con ustedes, ¿no? Al final de cuentas, estoy aquí para ustedes. Si ustedes hablan y yo los ignoro, pues no tiene chiste. Vamos a continuar. Tan rápido fue la invasión como la conciencia entre los ocupantes de la casa de que debían abandonar presurosamente el refugio. Recuperado y con su proverbial práctica, Amy los empujó hacia la puerta de atrás y hacia el sendero que llevaba a las praderas que habían sido de Nahum. Muchas gracias. Muchísimas gracias, homie. Los hombres parecían avanzar como en un sueño, y ni se les ocurrió volver la mirada hasta que se encontraron en un lugar muy elevado de aquella ladera. El conocimiento que Amy tenía de aquel sendero había sido providencial, puesto que de otro modo el grupo hubiese tenido que caminar delante del pozo. Con todo, no fue fácil para ninguno de ellos pasar junto a los resplandecientes cobertizos o los iluminados árboles del huerto, por más que las ramas más amenazantes fueran las de las copas. Nuevos nubarrones oscuros cubrieron la luna, obligando al afligido grupo a atravesar casi a tientas el precario puente sobre el Chapman Brook y continuar en las mismas condiciones por el camino entre los prados. Cuando finalmente volvieron la mirada hacia el valle y hacia la granja de los Garner, lo que presenciaron volvió a estremecerlos. La granja toda refulgía en una insana orgía de colores desconocidos. Las ramas más altas de los árboles les apuntaban
directamente hacia el cielo, y de ellas surgían lenguas de un horrendo fuego. En tanto la escena aparecía de las alucinantes visiones de Fuseli. Por encima del paisaje campaneaba una luminosidad informe y convulsa, un malsano arco iris de fétido veneno que surgía trepidante del pozo y vibraba, pulsaba, engullía, deslumbraba, lamía y crepitaba siniestramente en aquel ignoto cromatismo cósmico. Anestesiados ya para cualquier asombro, los hombres vieron como aquella cosa siniestra se disparaba verticalmente hacia arriba, como si fuera un cohete o un meteorito con trayectoria invertida, pero sin dejar rastro alguno, como no ser una especie de agujero circular perfectamente trazado entre las nubes. Ninguno de los hombres olvidaría, mientras viviera, aquel desenlace espeluznante. Por su parte, Amy se quedó con la vista ensimismada en la constelación del cisne, tal vez clavado en el mayor resplandor de Deneb, mientras que el demoníaco color se fundía en la Vía Láctea. Al cabo de un rato prolongado, su atención fue requerida por un crujido que se dejó oír en el mundo del valle. Fue estrictamente eso, un crujido y no una explosión, como creyeron oír otros integrantes del grupo. A continuación sí fue el caos. Un cataclismo pirotécnico comenzó a manar de la granja endemoniada, que cual volcán arrojaba una magma chisporroteante de un color como jamás volvería a verse en este mundo. Entre las bardadas que tendían a aglutinarse rápidamente, los hombres alcanzaron a divisar aquella cosa monstruosa que se disipaba en el aire. De repente se levantó un viento que descerrajaba ráfagas oscuras, heladas de los espacios cósmicos, aullando, azotando los campos y los apretados bosques con una violencia desconocida. Los hombres decidieron que no era prudente esperar la reaparición de la luna para saber qué había quedado de la granja del pobre Nahum Garner. El pánico les impedía cualquier intento de razonar en busca de alguna explicación a lo que habían presenciado, por lo que las 7 apresuradas figuras desfilaron presurosos por el camino del norte rumbo a Arkham. El que peor se encontraba era Amy, quien suplicó a sus compañeros que lo dejaran en su casa. Se resistía visceralmente a caminar solo ni un milímetro entre los bosques, en medio de aquel extraño vendaval. Era el más conmocionado y lo invadía un pánico acechante que se prolongaría durante muchísimos años, impidiéndole recordar ninguno de los atroces sucesos que había presenciado aquella noche siniestra. Sobre todo uno, porque mientras los demás hombres huían raudos con la vista anhelante clavada delante de ellos, Amy volvió la mirada hacia el tétrico valle donde poco antes había vivido su desventurado amigo. En aquel arrasado yermo consiguió ver como algo levantaba una suerte de débil vuelo y se sumergía en el sitio preciso de donde había alzado su fantástico vuelo hacia los espacios la abominable monstruosidad. No era más que un color, pero diferente a cualquiera que existiera en la tierra o en los cielos. Amy lo conocía y desde aquel momento anidó para siempre dentro de su pecho la sospecha de que sus restos podrían continuar ocultos en el fondo del pozo.
Esa es la verdadera razón por la que desde aquella noche nunca consiguió sentirse bien del todo. Naturalmente, nunca más se atrevió a acercarse hasta aquel lugar. Habían transcurrido ya 44 años desde aquella noche, y recién ahora, al enterarse de que las aguas del pantano sepultarían para siempre las tierras, un destello de alegría incendió su espíritu. Yo también me alegré, ya que tampoco he podido olvidar cómo los rayos del sol cambiaban extrañamente de color en las inmediaciones de la boca del pozo. Confío en que sean muchos los metros de agua que la piden aquellos vestigios siniestros, pero por nada del mundo tomaría de esa agua, y ruego al cielo que por ningún motivo me vea obligado a volver a Arkham o a sus cercanías. Tres policías de los que habían integrado el grupo de la noche anterior volvieron a la mañana siguiente para ver las ruinas a la luz del día, pero comprobaron que ya no había ruinas. Desparramados por el grisáceo y polvoriento suelo, solo se veían de tanto en tanto algunos trozos de ladrillo que habían pertenecido a la chimenea de la granja, piedras del piso del sótano, unos pocos restos minerales y metálicos. Gracias. Es que si estornudaba y no lo moteaba, se iban a ir ustedes. Me les iba a reventar los oídos. Ok, continuamos. Algunos trozos de ladrillo que habían pertenecido a la chimenea de la granja, piedras del sótano, unos pocos restos minerales y metálicos y el brocal del pozo fatídico. Excepto el caballo muerto de Amy y su carro, que devolvieron al dueño, no quedaba nada que presumiera la existencia de vida en el lugar. Tan solo se extendían 2 hectáreas y media de polvoriento desierto gris, donde nunca desde entonces volvió a crecer ninguna clase de vegetación. En la actualidad deja la impresión de ser un terreno afectado por alguna sustancia corrosiva, y los pocos que, desafiando las espeluznantes leyes que circulan por Arkham, lo han visitado, han dado en apodarlo el yermo maldito. Las leyendas son en verdad extrañas, pero lo serían mucho más si los hombres sensatos de la ciudad o los químicos de la universidad quisieran analizar el agua de aquel abandonado pozo, o el polvo gris que ni el paso del tiempo y los más furiosos vendavales consiguieron disipar. Lo mismo deberían hacer los botánicos para ver si es cierto, como sostienen las leyendas, que el yermo sigue avanzando lentamente a razón de 1 pulgada por año. Los vecinos dicen que al llegar la primavera, los pastizales de las inmediaciones adquieren un color no del todo normal, y que durante el invierno los animales silvestres dejan huellas muy raras en la nieve, que en torno al yermo siempre es mucho menos espesa que en otras partes de la región. Ya en plena época del automóvil y de las máquinas mecánicas, son muy pocos los caballos que se aventuran en el yermo, pero al internarse en el inhóspito valle, indefectiblemente todos se espantan, y los cazadores no pueden confiar en sus perros cuando se encuentran en las cercanías de la mancha grisácea. También se comenta que
que su influencia se ha proyectado en la salud mental de la gente de la comarca. Son innumerables los casos de insania que ocurrieron luego de la muerte de Nahum, y además se observa en la gente de la zona una especial incapacidad para abandonar los lugares malditos. Una parte de los granjeros optó por dejar para siempre aquellos parajes y solo los extranjeros han venido a reemplazarlos. Pero tampoco permanecieron mucho tiempo. Se quejan de sufrir horribles pesadillas, cosa sin duda natural, pues basta con mirar aquellos siniestros paisajes para caer víctima del desasosiego. Hey, muchas gracias, Gami, se te agradece el haber venido. Me da gusto que lo hayas disfrutado y que... pues gracias por el apoyo. No sé qué más decir. Descánsale. Buenas noches. Los viajeros, y puedo dar fe de ello, son perseguidos por una sensación de extrañeza, mientras que los escasos artistas que llegan hasta allí para pintar los frondosos bosques reciben la inequívoca presencia de un misterio que no pueden desentrañar. Recuerdo perfectamente los sentimientos que se apoderaron de mí durante el paseo por la zona, antes de que Amy me contara la espantosa historia. No me olvido cómo al caer la noche, desde que el cielo se cubriera, pues se había apoderado de mí un difuso pánico inspirado por los espacios celestes. Así ya estoy un poquito más cómodo. Mi opinión no cuenta mucho. He dicho cuánto sabía. Amy era el único ser vivo a quien podía sacársele algo, a pesar de su fama de chiflado. Los demás vecinos de Arkham se niegan a hablar de los sucesos de aquellos extraños días. Y los tres profesores que examinaron el meteorito y su glóbulo ya no están en el mundo de los vivos. Sin embargo, una cosa es incuestionable. En la piedra había otros glóbulos. Tal vez uno de ellos escapó luego de almacenar el alimento y la energía suficiente. Nadie puede negar que no haya aparecido otro posteriormente. Tal vez siga aún en el fondo del pozo. Vuelvo a decir que había algo anormal en la luz del sol cuando daba sobre el hediondo pozo. Los campesinos afirmaban que el yermo avanza a razón de 1 pulgada por año, lo que probablemente indique un crecimiento lento pero sin pausas. Lo que fuera la cosa que se gesta en las profundidades debe contenérsele para que no avance, porque en algún momento será imposible de detener. Tal vez esté aferrada a las raíces de los árboles que arañan convulsivamente el aire. Una de las leyendas más recurrentes en Arkham habla de unos robustos robles que se iluminan y se mueven por la noche de un modo antinatural. Solo Dios sabe de qué se trata. Por mi parte, creo que Amy describía una especie de gas sometido a leyes físicas que no son las que conocemos. No de las leyes que rigen
nuestros telescopios o en las placas fotográficas que se obtienen en los observatorios. No. Era una entidad de los cielos cuya diabólica energía y dimensiones eran demasiado vastas para nuestros astrónomos. No era más que un color transespacial, un terrible mensajero de un infinito que supera la capacidad de comprensión de lo que dispone nuestra naturaleza, un vestigio de zonas cuya sola existencia nubla nuestro entendimiento, con nociones tales como abismos extracósmicos y que nada pueden producirnos terror. No creo que Amy me mintiera deliberadamente, ni que la historia que me contó fuera el obvio producto de una mente enajenada, como lo consideraba la gente de Arkham. Algo espantoso se había batido sobre el valle con la caída del meteorito. Algo espantoso aún sigue allí. Era una medida y condición imposible de precisar. Por cierto que sentiré alegría cuando sepa que el agua ya lo ha cubierto todo. Hasta ese momento, espero que a Amy no le ocurra nada, puesto que él es el quien más sabe de aquella cosa fatídica. No me explico por qué aún trató de alejarse de aquellos parajes. A veces me sobrecogían las últimas palabras de Nahum, referidas por el mismo Amy. No se puede escapar, te ahoga, ves que avanza hacia ti, pero no puedes hacer nada. Amy me parece una excelente persona. Será mejor que cuando inicie las sombras del pantano le escriba al ingeniero para que lo vigilen de cerca. No me gustaría que se convirtiera en la masa monstruosa, gris, quebradiza, retorcida, que con creciente frecuencia invade mis sueños. Y así concluye el color que cayó del espacio. Técnicamente esto debía de ocurrir el domingo, pero hemos tenido complicaciones aquí en la casa. Azul ha tenido que estar trabajando con la computadora, entonces yo no he podido hacer mis streams porque ya ha terminado hasta muy tarde. Pero hemos por fin terminado. Justamente por ello es que los streams ya se están guardando también aquí en Twitch. Veré lo de descargarlos y resubirlos a YouTube, pero en un canal aparte. Tengo que empezar a purgar el canal que tengo de YouTube porque ya no lo pienso usar más que para mi uso personal. Tengo más libros de Lovecraft. El próximo no va a ser de Lovecraft. El próximo va a ser de Edgar Allan Poe. No aseguro que sea mañana. Probablemente sí, probablemente no. No aseguro que sea a buena hora. Tampoco sé si vaya a ver stream para empezar. Así que, por lo pronto, terminamos. Pasa una muy buena noche y descansa.